exposición de la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, y pedimos de tu dirección sobre nosotros. Que sea tu gracia, Señor, la que llega a cada corazón, y que por tu misericordia podamos recibir tu palabra para poder, Señor, ir creciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Mi vida en tus manos la pongo como instrumento, Señor. Limpia mi vida si fuera necesario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Me da mucho gusto verlo esta tarde en este lugar. Es importante el saber que siempre será importante y benéfico para el cristiano el estar reunido para buscar a nuestro Dios. El tema de esta tarde es el amor fraternal de un corazón puro. El amor fraternal de un corazón puro. Estamos abordando una serie de predicaciones que tienen que ver con el poder de la palabra de nuestro Dios. Y es muy importante que el saber y entender que la palabra de Dios es la que va a transformar nuestras vidas. En este mundo posmoderno en el cual nosotros vivimos, la sociedad del siglo XXI es una sociedad posmoderna. ¿Una sociedad qué, hermanos? ¿Qué significa posmoderno? Significa algo que ha pasado de la modernidad. Cuando entendemos o cuando se habla de posmodernidad, se habla de un movimiento, una filosofía que ha logrado rebasar el periodo moderno y que voltea hacia atrás y ve el pasado como algo que no funcionó, como algo obsoleto que necesita volverse a arreglar o a reconstruir. Es decir, la mente posmoderna, la filosofía posmoderna, lo que hace y dice es de que lo que está escrito en el pasado no funcionó y que tiene que volverse a arreglar y hacer ajustes. Es decir, para la sociedad posmoderna, el pasado es algo que está equivocado y que no ha funcionado y que necesita ciertos arreglos. Entonces, la sociedad en la cual usted vive y en la cual yo vivo, nos toca vivir en una posmodernidad que tiene una manera de pensar. Y entre ellas es que la posmodernidad es una filosofía la cual añade que no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo y que todo es de acuerdo al punto de vista. Hoy, en la actualidad, alguien dice, bueno, para ti es tu punto de vista en cuanto a cómo manejar el matrimonio, por ejemplo. Ese es tu punto de vista y para ti es verdad, pero para mí es otro punto de vista. Es lo que dice la filosofía posmoderna. También dice, por ejemplo, aquel que tiene cuestiones con un vicio, para ti puede ser malo tomar, pero para otro puede ser bueno, dice la posmodernidad. Para ti puede ser imprescindible la vida o la figura de un esposo o de una esposa para poder crecer a los hijos, porque dice la posmodernidad, de acuerdo a lentes, de acuerdo a lo que tú crees. Entonces encontramos en la posmodernidad una sociedad la cual no tiene nada en absoluto, todo es relativo y cada quien tiene su punto de vista. Ahora, eso ha llegado a las iglesias desafortunadamente y ha entrado dentro de las iglesias y ahora mucha gente piensa y dice, pues ese es su punto de vista del pastor y él concibe las cosas desde su punto de vista y cada quien tiene que interpretarlas a su manera, dicen muchos en las iglesias. Déjame decirte que es una manera de pensar posmoderna. Porque cuando usted abre la Biblia, usted no encuentra verdades relativas, usted encuentra verdades absolutas.
Cuando Jesús dice yo soy el camino y la verdad, Él no dice soy un camino. Él dice es el camino. Es una verdad absoluta. La Biblia dice que el hombre que pecare, ¿ese qué? Morirá. Es una verdad. El hombre que transgrede o que hace un pecado, de acuerdo a la Biblia, está separado de Dios y arrastra una consecuencia. Entonces es muy importante ubicarnos como iglesia y ver que lo que está allá afuera va a querer ingresar a la iglesia y va a querer permear nuestra manera de pensar. Y cuando llegamos a la palabra, mis hermanos, encontramos que vamos a ver una de las verdades absolutas que tiene que ver con el amor fraternal. Solamente para cerrar lo que es la posmodernidad, también existe un término últimamente muy acuñado que dice la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes con los demás. Pero si usted analiza el término tolerancia, cuando lo aplicamos, la tolerancia llega a ser intolerante. Porque cuando usted exige tolerancia, usted impone sobre los demás su punto de vista y usted desea que el otro lo entienda y lo acepte, pero usted no está de acuerdo a aceptar al otro. Y casi siempre la tolerancia cae en la intolerancia, que es otra de las razones de lo que es la posmodernidad. El apóstol Pedro en esta porción de la palabra nos habla a nosotros como hijos de Dios y describe a los cristianos, a los creyentes como hombres y mujeres cuyas almas han sido purificadas de tal manera que ahora podemos amarnos los unos con los otros. Es una verdad. Miren lo que dice, hermanos, Proverbios 4:23, y dejo un apartado ahí. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Entonces encontramos al apóstol Pedro, el cual nos habla que los cristianos, los hombres y las mujeres cuyas almas han sido purificadas, han llegado ahora a un nivel en el cual podemos amarnos los unos a los otros. Pero también la Biblia establece que es muy importante el corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guarda, ¿qué? Eso es lo más importante. Lo más importante que en tu vida existe es tu corazón, y eso tienes que guardarlo. No tienes que diluirlo, no tienes que contaminarlo, no tienes que dejarlo contaminar. El corazón es lo más importante del ser humano. Fíjese qué tan importante es que cuando uno busca casarse, una mujer o un hombre en la etapa de la juventud, desean casarse, buscan encontrar un hombre o una mujer que los ame, que los respete, que les dé su lugar y que los ayude. Todos los seres humanos buscan encontrar, en el caso de las mujeres, un hombre así. Y en el caso de los hombres, una mujer así. Porque el hombre siempre busca que el otro le dé. La Biblia dice que sobre todas las cosas tenemos que guardar algo, hermanos. Que el corazón, porque de él mana, ¿qué, hermanos? La vida. Es decir, todo cuanto hacemos y pensamos fluye de nuestra manera de pensar, de lo que somos en nuestro ser interior. Es ahí, hermanos, donde Dios trabaja y Dios transforma en las partes más íntimas de nuestro corazón. Entonces, para poder nosotros llegar al amor fraternal, tenemos que cuidar algo muy importante que es nuestro corazón. Y podemos preguntar esta tarde, ¿cómo está tu corazón? La palabra corazón tiene una definición en el hebreo que es lev, en el griego cardios, y significa el centro de las emociones, del razonamiento y de la conciencia. Ese es el corazón de acuerdo a la Biblia. Es donde están todas las emociones del ser humano, todos los pensamientos y su conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? Es una conciencia la cual no tiene nada que ocultar. Porque algo que podemos nosotros es ocultarle a aquel que tenemos al lado quién somos, pero delante de Dios estamos desnudos. Y con Él no puedes ocultar nada.
Esta tarde Dios desea que tu corazón pueda ser un corazón limpio y que te des cuenta que cada vez que tú haces algo que ofenda a Dios y a tu prójimo, ese corazón se está llenando de rencor, de odio, de orgullo, de vanagloria, de egolatría y cuántas cosas que luego no puedes ni conciliar el sueño, no puedes hacer algo porque cada vez que tú ves a alguien que hace algo, tú lo ves con tu corazón de malicia y piensas que todos son igual que tú. Juan 3:75, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Vamos a ver de parte de Dios que la Biblia presenta el amor como la marca distintiva del cristiano. No somos salvos por amar a los demás, sino por creer en el Señor Jesucristo. Y Juan 13, versículo 35 dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con quienes, hermanos. El amor es la marca distintiva del cristiano. Es básicamente lo que vivimos con nuestro interior. Y tenemos en esta tarde de parte de Dios entender que es muy importante para Dios tu corazón. Tu corazón es muy importante porque si está contaminado, nunca podrás llegar a amar a los demás porque en ti existen prejuicios en ese corazón. Vamos a ir al texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y vamos a estudiarlo. Algo muy importante que tiene que ver con la introducción, mis hermanos, es que en la Biblia no es tu punto de vista, no es mi punto de vista, es el punto de vista de Dios. Y tenemos siempre que analizar nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. Si tú vienes a este lugar y traes una idea posmoderna y decides que ese es el concepto del pastor, cuidado, porque entonces verás todo a través de un lente relativo e inconstante. Dice la palabra de Dios, el versículo 23, siendo renacidos. Dice otra versión, habiendo nacido de nuevo. Aquí vemos el énfasis en el hecho del nuevo nacimiento de una vida en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Es decir, el apóstol Pedro hace el énfasis que una vida nueva, un corazón nuevo, con un interior de acuerdo a Dios, no es de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, y fuimos nacidos por la palabra de Dios. La serie que estamos llevando a cabo es el poder de su palabra, y es la palabra la que va a cambiar y transformar las personas. Cada vez que usted y yo somos expuestos a la palabra de Dios, en ese momento Dios comienza a trabajar en sus corazones, porque de acuerdo a la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es, mis hermanos? Si su vida no es expuesta a Dios, usted nunca podrá tener contacto con Dios, porque es a través de Dios en su palabra que se nos revela. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, vea cómo lo escribe acerca de ese nuevo nacimiento. Esta tarde Dios quiere insistir en nuestras vidas acerca de que un rasgo distintivo del cristiano tiene que ser un corazón el cual tenga un amor fraternal. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una verdad absoluta. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos, estábamos muertos espiritualmente, porque aunque usted anduviera vivo y caminara, oyera y escuchara, y alguien le hablara de Dios, para usted no había ningún interés en Dios. Ahora usted desea escuchar de Dios, porque Dios ha puesto el interés en usted. Y ahora usted le encuentra un propósito a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo hoy prolifera una filosofía de vida que se llama el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? Sino todo aquello que te da placer, tú hazlo. Si el matar te da placer, hazlo. Si el robar te da placer, hazlo. Si mentir te da placer, dice esta filosofía, hazlo. Todo lo que siéntate en ti sea placer, dice esta filosofía, hazlo. Hoy vemos una sociedad la cual busca en distintos lugares encontrar su felicidad y todo lo va a basar en el placer. Por eso es de que ahora las personas cambian de una relación constantemente, porque esta relación no funcionó, la voy a cambiar en un año y no me adapto. ¿Por qué? Porque en tu corazón o el corazón posmoderno dice, si no te da placer, déjalo ir. Y hoy encontramos hombres y mujeres que cambian de pareja como cambiar de calcetines. Y el apóstol Pablo afirma y reitera, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Usted y yo, que somos hijos de Dios, no podemos seguir pensando en esa manera de pensar como piensa esta sociedad posmoderna. Si usted piensa así, va a acabar como ellos. Entonces solamente encienda su televisor, lo que es la farándula en México, vea cualquier cantidad de hombres y mujeres que se casan, se divorcian, se divorcian, y lo único que usted logra ver en ellos cuando los ven en televisión son rostros frustrados, porque el que dejaron pensaron que el que vendría sería mejor y se encuentran que es peor que el que dejaron o la que dejaron. Y hoy vemos una sociedad disuelta, frustrada. Luego dice el versículo 2, va concluyendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de que ahora opera en los hijos de ¿quiénes, hermanos? Y esto es muy importante, ese espíritu del príncipe del aire, que es Satanás, opera solamente en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Si usted es un hijo que obedece a Dios, no entra ahí. Pero si usted es un desobediente, todo lo que allá afuera existe llega a su vida y comienza a permearlo. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice el versículo 17, para entenderlo un poco más, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, en aquel tiempo había una manera de pensar en la sociedad del apóstol Pablo. Hablaban mucho del gnosticismo. Hoy en nuestra actualidad no existe tanto eso, pero sí existe una sociedad posmoderna. Hoy encontramos una sociedad la cual ve todo desde un punto de vista relativo, donde todos exigen tolerancia, donde no hay verdades. Y Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles. Un gentil es aquel que no pertenecía al pueblo de Dios y que no era partícipe de las promesas, que andan en la vanidad de ¿qué, hermanos? De su mente. Una persona sin Dios solamente anda en su mente vagando, intentando ubicar su vida. Y hoy lo que más frustra en la sociedad es aquel pensamiento el cual cada quien tiene su punto de vista. Cada quien intenta aportar y decir, no se metan en mi vida, yo lo educo a mi vida, a mi manera, yo lo hago a mi manera, porque eso es lo que yo creo y lo que yo pienso. Es un pensamiento posmoderno. Y cuidado, porque ese pensamiento, esa filosofía es la que te bombardea por televisión. Es la que te enseña cómo conducirte. Pero ese posmodernismo te lleva a alejarte cada vez más de Dios. Porque no caminas en Dios de acuerdo a su palabra, sino de acuerdo a lo que tú crees y entiendes. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 17 o 18, teniendo el entendimiento, ¿qué, hermanos? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué?
Tan solamente use su sentido como su razonamiento, hermano. ¿Usted cree que cada quien pueda aportar su punto de vista a un tema? ¿Usted cree que eso es correcto? Tan solamente un ejemplo, el matrimonio, la educación de los hijos. Cada quien los puede educar como ellos quieran. Porque al final, cuando tú crees ese pensamiento, lo único que vas a hacer es frustrarte. Lo único que centra y ubica en esta tierra al hombre es Dios. Lo único bueno que te puede pasar en la vida es que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús. Es lo más hermoso que te puede pasar. Dice que andan entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, a sus propósitos, por la ignorancia, por desconocer lo que Dios te habla, que en ellos hay. Ahora, ¿por qué existe la ignorancia y por qué existe un entendimiento entenebrecido? Lo contesta el versículo dicho al final. ¿Por la dureza de qué, hermanos? Por la dureza de tu corazón. Y Proverbios dice, sobre todas las cosas, cuida, ¿qué? Porque de él mana la vida. Pero un corazón entenebrecido es aquel corazón que no quiere saber, porque entre menos tú sepas, menos tienes responsabilidad. Un corazón duro es aquel que cierra su razonamiento, cierra su conciencia. Dios te habla, Dios te dice, y tú dices por dentro, no, yo no lo voy a hacer como Dios, dejo que Dios rija mi vida, porque Dios puede equivocarse y ese es su punto de vista, yo voy a vivirla a mi manera. Cuando el hombre se vuelve duro, lo único que hace es hundirse en su manera de pensar. Vamos a regresar a 1 de Pedro 1, versículo 23. Dice el versículo 23 que somos nacidos, un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo Dios hizo ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo encontramos de acuerdo a la Biblia, que fuimos nacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nuestro nuevo nacimiento, el corazón que tenemos ahora, es resultado de que la palabra de Dios llegó a tu corazón. Y cuando tú tienes esa experiencia con Dios de un nuevo nacimiento, algo sucede en ti. A partir de ese momento, en tu vida sucede algo que solamente Dios va a trabajar en tu vida. 2 de Timoteo 3:16. Si somos el resultado o el fruto o el nacimiento de una nueva vida, resultado de la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que entonces esa palabra, la cual produjo vida en nosotros, tiene un propósito. Es decir, hay un medio en el cual el nacido de Dios comienza a desenvolverse. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿cuántas? Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y tiene propósitos y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Cada vez que usted y yo somos expuestos a la palabra de Dios y somos hijos de Dios, vamos a entender que Dios nos va a enseñar a través de la palabra. Redarguir tiene que ver con corregir, pero también tiene la utilidad. La palabra de Dios no es para solamente llenar en tu mente de conocimiento y decir, es bueno, es interesante, me parece muy bien, sino que tiene una utilidad. Y esto nos lleva a darnos cuenta que la palabra de Dios tiene que ser práctica en nosotros. Tiene que ser llevada al terreno de la acción. Dice el versículo 16, que además que es útil para enseñar, para redarguir, también para corregir y para instruir en justicia. No tu justicia, no la mía, la que es de acuerdo a Dios. ¿Se recuerda cuando David censa al pueblo? Dios le dice, no lo censes, David. Y David desobedece a Dios y lo censa, y Dios lo confronta y le dice, David, por cuanto tú has pecado,
vendrá sobre ti un castigo. Escoge que toda la gente muera o que tú caigas en las manos de los hombres. Y David dice, Señor, ni una ni la otra. Yo quiero que tu justicia caiga sobre mí. Yo fui el que cometí el pecado, que todo caiga sobre mí, Señor. Porque es mejor tu justicia que la de los hombres, porque el hombre no tendrá misericordia de mí. Y sabe que lo más terrible es dejar tu vida para que otra persona tome sobre ti la justicia. Pero la Biblia dice que no es tu justicia ni la mía, sino la justicia de Dios a través de su palabra. Y todo tiene un fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice, hermanos? Ahí la palabra perfecto no significa que sea impecable, no habla de eso. La palabra ahí perfecto significa maduro. ¿Y cuántos hombres y mujeres maduras hoy se necesitan en la vida, en la sociedad en la cual vivimos? Para que sean maduros, enteramente preparados, ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra. Entonces somos nacidos de Dios, con un corazón el cual tenemos que cuidarlo. Pero algo muy importante que dice el versículo 23 del primer capítulo de la primera epístola de Pedro, dice que somos, vamos a regresar al texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Y algo muy interesante, esa palabra de Dios dice que vive y permanece, ¿hasta cuándo, mis hermanos? Para siempre. Es decir, la palabra de Dios produce vida y la palabra de Dios nunca va a caducar. La palabra de Dios viene hacia nosotros con pensamientos de Dios eternos. Cada vez que usted y yo somos expuestos a Dios, somos expuestos a una palabra que no tiene vigencia, que se da por los siglos de los siglos. Y tenemos que entrar nosotros en esa dimensión. Vamos a ir a Isaías, ya vamos a ir concluyendo, capítulo 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Dice el versículo 6, que es el versículo que está tomado en 1 de Pedro 1:24. Isaías 46, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne, y ahí carne entiéndase seres humanos, es hierba. Nos ilustra a los seres humanos como la hierba del campo. Cada uno en este lugar no le es ajeno el saber que la hierba que en el campo existe tiene un proceso. Versículo 6 dice, y toda su gloria como flor del campo, hablando del tiempo en el cual deja de existir. La hierba se seca y la flor se marchita. Y usted puede ver a los seres humanos que cuando tienen 5 o 10 años, los niños, usted los ve ahorita, juegan, van y vienen, no se cansa. Cuando tienen 13, 14 años, se quieren comer el mundo. Cuando llegan a los 20, 25 años, quieren ser los mejores del mundo. Pero a partir de los 30 en adelante, 40, 50, el hombre comienza a mermar y no es el mismo de ayer. Cada día que pasa, mi hermano, mi hermana, tu vida está en decadencia. Y lo único que puede darle eternidad a tu vida es Cristo Jesús. Lo único importante en la vida del ser humano es Cristo Jesús. Cada vez que usted se reúne en este lugar no es tiempo perdido, es el mejor tiempo que puedes invertir, porque es un tiempo en el cual estás cerca de Dios, que Dios te habla con pensamientos y ideas eternas en Cristo Jesús. Versículo 7, y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Lo único eterno que puede tener el ser humano es la palabra de Dios en su corazón.
Porque no importa que tengas 60, 70 años y quizás se te vean las arrugas, pero por dentro de ti existe una palabra que fluye como ríos de agua viva. Y no importa cómo te veas por fuera, sino cómo te sientas por dentro en Cristo Jesús. Porque quizás nos estamos haciendo viejos, pero cada día que pasa en el Señor, mi vida se enriquece y se fortalece. Porque mi esperanza ahora es Cristo Jesús. Y no depende de cuántos años o de cómo me vea por fuera, sino cómo me sienta por dentro, donde el hombre interior va creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Permanece, ¿hasta cuándo? Y esto es muy importante. Vamos a concluir, mis hermanos, en esta tarde. Capítulo Juan, versículo 3. Capítulo Juan 3, 7, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. Aquí hablando del caso de Nicodemo, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿Qué dice, hermanos? Si yo le preguntara a usted, ¿se acuerda usted cuando dio a luz su hijo en el caso de las hermanas? Usted no sabe ni cómo ese hijo o esa hija fue concebido. Usted y yo como hombre o como mujer participamos de un acto en el cual el hombre es ajeno a la vida la da Dios. Cuando usted y yo participamos en el acto, somos parte de una obra de Dios, que no imaginamos cómo es que después de una relación pueda nacer una nueva vida. De igual manera sucede en lo espiritual. Tú puedes estar en este lugar escuchando y Dios trabaja en tu corazón y cambia ese corazón de piedra, lo hace en corazón de carne. Necesitamos a Dios que Él transforme nuestro corazón para poder tener amor fraternal los unos con los otros. Si usted revisa el versículo ahí atrás, el versículo 5, Jesús responde y dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en donde, hermanos, al reino de Dios. Así con tu mente, con tu manera de pensar, nunca podrás ver a Dios, porque a Dios se le ve a través de los ojos de la fe en Cristo Jesús. Esta tarde es muy importante, hermanos, porque es la tarde que tenemos en nuestras vidas solamente. No sabemos si vamos a terminar esta semana. Lo importante es que estás aquí y has sido expuesto a la palabra de Dios, que te ha hablado y te ha dicho sobre todas las cosas, hijo, hija, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuídalo de las mentiras, de la arrogancia, del orgullo, de la vanidad, de aquellas cosas que no te dejan crecer. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias.